Bien, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a la charla que hemos organizado desde Students for Liberty para hablar sobre el cambio climático y las políticas que están llevando los diferentes gobiernos para intentar paliar pues, las consecuencias de ellos, ¿no? Cuando hablamos de cambio climático, sí es cierto que puede existir cierto consenso entre científicos de que existe como tal, pero por otra parte, cuando hablamos de sus causas y de las consecuencias que va a tener sobre la vida de las personas, ese consenso empieza a diluirse un poco. ¿Y por qué se diluye? Bueno, pues porque durante las últimas décadas ha habido una serie de titulares, de noticias, que poco menos que vaticinaban el fin del mundo. Y he recolectado aquí unas pocas para que veáis cómo ha ido evolucionando y por qué algunos, pues evidentemente cuando hablan de cambio climático, no piensan que vaya a ser el fin del mundo. Y es que desde 1967 hasta 2014 se han repetido por diferentes medios las siguientes titulares. Hambruna terrible para 1975. Todos desaparecerán en una nube de vapor azul para 1989. Edad de hielo en el año 2000. América sufrirá racionamiento de agua en 1974 y racionamiento de alimentos en 1980. El agujero de la capa de ozono es un gran peligro para la vida. La lluvia ácida mata la vida de los lagos. Las Maldivas estarán bajo el agua en 30 años. La subida del nivel del mar destruirá a la mayoría de los países en el año 2000. Los niños no sabrán qué es la nieve. Gran Bretaña tendrá clima siberiano para 2020. El Ártico se quedará sin hielo en 2018, el Ártico se quedará sin hielo en 2014 y tan solo quedan 500 días antes del caos climático. Bueno, pues ante estos titulares es evidente que haya diferentes científicos que quizá no sean tan alarmistas con lo que respecta a las consecuencias del cambio climático. Pero como en Occidente y más en concreto en Europa nos creemos el ombligo del mundo, pues han decidido hacer algo tan nuevo como es la Agenda 2030, que es copiar y pegar los objetivos del milenio, pero para el año 2030. Y claro, es que tú lees los ODS y son cosas como fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, agua limpia y saneamiento, trabajo decente y crecimiento económico, y así hasta 17. Ostras, es que yo leo esto y es que hasta Sebastián lo firma, como diciendo, ostras, ¿quién no va a estar de acuerdo con estos ODS? O sea, hasta Sebastián lo podría llegar a firmar. Claro, y cuando tú lees esto, la primera pregunta que te surge es, ¿y aquellos países que no cumplan, como por ejemplo China, qué vamos a hacer? Porque claro, Europa tiene un gran problema y es que China no compite en Eurovisión. No podemos castigarles en Eurovisión, que sería el típico castigo que haría Europa. Pero es que la segunda pregunta es eso, es que ¿quién puede estar en desacuerdo? ¿Cuál creo que es muchas veces el objetivo de estos ODS? Pues que como son frases tan simples y que todo el mundo puede estar de acuerdo, aquellas personas que al menos critiquen o que se replanteen un poco lo que están diciendo, se les señale. No, es que ese señor de allí, fíjate si es mala persona, que está en contra del ODS de hambre cero. Fíjese aquella otra persona que es que está en contra de que las ciudades y las comunidades sean sostenibles. Pero claro, lo que hay que contar es que realmente cuando tú empiezas a rascar esos ODS, lo que encuentras es intervencionismo, prohibicionismo y recorte de libertades. Y es precisamente sobre lo que vamos a hablar hoy aquí con Domingo Soriano, de cómo estamos llegando a un punto en el que la sociedad parece que tiene que sentirse culpable por llevar un coche de más de 10 años, por tener aire acondicionado en verano o por comer chuletón en vez de grillos. Y por ello tenemos a Domingo Soriano, que para que los que no lo conozcáis, pues licenciado en Derecho, Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Carlos III. Trabajó después en IBM, se matriculó en el Máster de Periodismo del Mundo, donde trabajó entre 2008 y 2009, y actualmente pues, es redactor de Economía en Libre Mercado. Además, pues seguro que lo conocéis por sus podcasts de Economía para quedarte sin amigos, en YouTube, La Pizarra de Domingo Soriano, y además de participar en Es Radio en diferentes programas, pues también compagina su trabajo con la Universidad Francisco Marroquín como profesor. Así que bueno, pues espero que disfrutéis, que habléis después en las preguntas todo lo que queráis y os dejo ya con Domingo Soriano.
gracias a todos por venir. A ver, en realidad, yo el otro día viendo la presentación, el logo, cómo proteger el planeta, el cambio climático, creo que, fíjate, el título en sí mismo ya es una prueba o nos dice mucho acerca de algunas de las cosas que yo iba a hablar aquí, porque es un verbo, proteger, parece que es que el planeta estuviera en peligro o que tuviésemos que hacer algo. Es decir, llama a la acción y llama a una acción inmediata, porque si no algo muy malo podría llegar a ocurrir. Y yo creo que eso no es así. Es decir, creo que estamos metidos en una dinámica en la que hay una serie de apriorismos que no son ciertos y que son los que habría que desmontar, porque si uno acepta el apriorismo, luego es difícil no llegar a algunas de las conclusiones que normalmente se nos plantean. Fíjate, hablando del cambio climático, y antes de nada hay dos cuestiones que sí que me gustaría plantear, que son previas, ¿no? Lo primero es si existe una especie de plan maligno, ¿no? Decía la Agenda 2030, en ocasiones se plantea como si hubiese una especie de conspiración, y yo no creo que sea eso exactamente lo que esté ocurriendo. Es decir, yo creo que hay mucha ideología, eso sí es verdad. Creo que hay muchas personas a las que les encanta el camino que han tomado los países occidentales en los últimos 25 o 30 años, pero no creo que esto sea la consecuencia de un plan determinado. Yo creo que es la derivada natural de casi una ley, que podríamos decir, una ley de la burocracia, que es que los departamentos, los organismos tienden a crecer hasta el máximo de su capacidad y tienden siempre a intentar ir ampliando los márgenes de dominio y de decisión. Eso nos pasa a todos, nos pasa en las empresas y pasa en los organismos públicos. Lo que pasa es que en las empresas existe la disciplina del mercado, entonces si te crecen mucho determinados departamentos que no son eficientes, pues lo acabas pagando, mientras que en los organismos públicos no ocurre. Entonces, yo creo que buena parte de lo que pasa en el cambio climático son simplemente organismos que están ahí y que están tratando de crecer como han tratado de crecer todas las burocracias desde que el mundo es mundo. Y luego otro segundo problema que yo creo que es importante destacar es que en ocasiones planteamos esto como una especie de lucha entre tener razón o no tener razón. Yo creo que eso no es así, y entre aquellos que, pues los que opinan como nosotros, que podemos creer que los contrarios pues quieren quedarse con lo que es nuestro, son inútiles, son vagos, porque yo antes hablaba de las burocracias, tendemos a pensar mal de las burocracias y de los organismos estatales, que en ocasiones se lo merecen, pero no siempre. Yo creo que en esta cuestión del cambio climático, por ejemplo, y en buena parte de lo que pasa en la Agenda 2030 y en esas burocracias que tratan de crecer, uno de los problemas a los que nos enfrentamos es que nos enfrentamos ante algunas de las personas más preparadas de Europa, que son, entre otras cosas, por ejemplo, los trabajadores de la Comisión Europea, los trabajadores de las instituciones comunitarias, están bastante bien preparados, incluso los trabajadores de los ministerios de muchos países, y no solo funcionarios, también asesores, los que van ahora con los ministros, que son personas muy muy bien preparadas. A mí la impresión que yo tengo estos últimos 15 o 20 años, desde que yo he empezado a conocer un poquito más la política por dentro, es que cada vez los que llegan están mejor preparados, saben más, en muchos casos son más idealistas, están más determinados a hacer que las cosas funcionen, y eso es, en mi opinión, tremendamente peligrosísimo. Muchos de vosotros conocéis, estábamos hablando antes en la comida, al profesor Bastos. El profesor Bastos siempre dice que si él fuera un judío en la Alemania de los años 30 le habría gustado que el nazi de su pueblo, el alcalde nazi de su pueblo, fuera un poco inútil y corrupto, porque así a lo mejor se podía salvar, aunque solo sea pagándole algo o porque no se fijaba mucho en él. Pues un poco, yo creo que uno de los problemas con los que nos enfrentamos es que nos enfrentamos a una serie de funcionarios, no solo funcionarios, sino trabajadores del Estado, que en general están mejor preparados, son más conscientes, están más
ya decía antes, idealistas, tienen más interés y quieren con más ahínco que las cosas salgan bien que antes. Y eso es peligroso. Yo siempre digo que uno de los problemas, en mi opinión, de la burocracia europea, con la que nos metemos mucho, de la que hoy probablemente hablaremos, porque muchas de estas cosas ya ni siquiera son a nivel país, son a nivel comunitario, y para mí este es uno de los temas que está poniendo en más duda la respuesta a la pregunta de si nos conviene o no nos conviene la Unión Europea, si el acumulado de la Unión Europea es bueno o es malo. Yo probablemente hasta hace 15 años no me lo habría planteado. A partir de este tipo de derivadas que tienen que ver con algunas de estas cuestiones, sí me lo planteo. Y uno de los problemas de la burocracia europea es que es una burocracia tremendamente eficiente y formada por trabajadores de un extraordinario nivel. Y además, yo creo que es relativamente poco corrupta, por lo menos hasta ahora. Y claro, eso es peligrosísimo, porque si tú metes a 5 tipos muy preparados, con ganas de cambiar las cosas, en un despacho durante todos los días, 8 horas o 10 horas al día, y les dices que son el departamento de la Comisión Europea del comisionado de Agricultura encargado de las hortalizas, acabas teniendo una regulación sobre cómo producir pepino de 85 páginas. Y eso es lo que tenemos en la Comisión Europea. No es porque sean vagos, ni es porque sean tontos, ni es porque sean corruptos, es porque son listos, preparados e idealistas. Eso tenemos que tenerlo en cuenta también en este tipo de cuestiones. Dicho esto, estas dos consideraciones previas. La segunda cuestión sobre esto, sobre el cambio climático y sobre las derivadas políticas. Yo hoy voy a hablar poco de cambio climático, me parece un poco absurdo, quiero decir. Cambio climático, pues sí, la temperatura media global ha crecido algo más de 1 grado en los últimos 150 años. Bien, 1.2, 1.3, no hay mucho más que decir. Ya está, eso es todo lo que tengo que decir del cambio climático y sobre eso parece ser que hay una especie de consenso que 95, 98, 99, incluso más de los científicos están de acuerdo con eso y a falta de que pueda haber alguien que descubra pues, que alguna de las mediciones se ha hecho de forma incorrecta, parece que eso es relativamente cierto, que además a mediados del siglo XIX pues, hubo una época de algo más de frío y que a partir de ahí han ido creciendo, han ido subiendo las temperaturas. La pregunta sería, ¿por qué es tan exitoso esto? Yo hoy me lo venía preguntando en el AVE, esto de cómo proteger el planeta. ¿Por qué es tan exitosa la idea de que hay que proteger el planeta o de que el planeta está en peligro? Porque digo que me lo venía preguntando en el AVE porque uno va por España, los 200 y pico, 300 kilómetros que hay de Madrid a Zaragoza y sinceramente no ve nada que haya que proteger mucho. O sea, lo que ve es un entorno bastante cuidado. No sé, puede que, estoy convencido de que en países del tercer mundo, pues a lo mejor te sales de la capital y empiezas a ver pues esos vertederos enormes que se dice que hay, o problemas medioambientales, ves ríos contaminados, ves otro tipo de situaciones, pero sinceramente en España, en lo que yo puedo conocer de Europa Occidental, es que no hay nada que te llame a decir estamos ante una emergencia medioambiental, más bien lo contrario. Cualquiera que haya conocido, vosotros sois muy jóvenes la mayoría, pero cualquiera que haya visto España en los años 80, años 90, no era un estercolero Madrid en los años 80-90, pero era una ciudad mucho más contaminada, mucho más gris, edificios más sucios. En el momento en que salías de Madrid, el campo, tú lo veías, no estaba tan cuidado, es decir, todo lo que yo he visto yo tengo ahora ya 47 años, cumplo este año, todo lo que yo he visto en estas casi 5 décadas de vida es una mejora constante en el entorno que me rodea. Y no solo es una percepción personal, si uno mira las estadísticas, lo que ve es que en España ahora mismo hay, no sé si un 33% más de superficie de bosque que cuando yo nací. La superficie de bosque ha crecido en prácticamente todos los países europeos, de luego todos los países ricos. Alguno en el este ha podido perder algo en los últimos 100 años. Y no solo es superficie, sino que es que uno sale al campo, incluso en las ciudades. La cantidad de árboles, zonas verdes que hay, vivimos en entornos que no aparentan necesidad de proteger. Entonces, eso llama la atención como una idea que yo creo que debería ser contraintuitiva. Vivimos probablemente en el planeta más verde, más no protegido, mejor cuidado
que han conocido nuestros antepasados en los últimos, pues yo diría probablemente los últimos 5.000 años. Es verdad que ha podido haber épocas en las que había menos población y había más zonas salvajes, pero las zonas en las que estaban mínimamente cerca del ser humano estaban infinitamente peor cuidadas hace 100, 200 o 300 años que ahora. Es decir, Madrid, los escritores clásicos cuentan que a 15 o 20 kilómetros de llegar a Madrid ya se olía a Madrid. Pero estamos hablando del año 1600, 1650, con una población que probablemente eran 100.000, 150.000 personas. Y el estercolero que debía ser aquella capital, desde los restos de basura, pues los cubos estos que salían por la calle y que se quedaban ahí tirados, el agua va famoso, que era simplemente abrir la ventana y tirar las aguas residuales, los residuos que dejaba el ganado, los caballos. Debía ser algo muy asqueroso desde nuestra perspectiva. Y lo mismo, digamos, luego fue evolucionando, pero probablemente las ciudades, y digo probablemente, yo no las conocí, pero las ciudades europeas entre el año 1850 y 1960-70 debían ser ciudades muy difíciles de respirar, más parecidas a lo que ahora oímos que es Pekín que a lo que son nuestras ciudades, con una cantidad de humo, de contaminación brutal, todas las chimeneas de las casas, calderas con combustibles muy poco eficientes. Entonces, a mí me llama la atención, lo primero es eso, ¿no? Cómo una idea tan contraintuitiva, que el mundo cada vez es más sucio cuando la realidad evidente, la que todos percibimos, es la contraria, ha tenido tanto éxito. Entonces, yo creo que aquí hay varias cuestiones que es importante que tengamos presentes, porque si no, yo creo que si no hacemos bien el diagnóstico, es difícil luego también a la hora de contraargumentar y a la hora de debatir. Yo creo que esto está claro que es una de esas grandes religiones seculares, religiones porreligiosas, casi podríamos decir, de comienzos del siglo XX. Es decir, es muy difícil vivir, esto es casi existencialista, filosófico, es verdad, sin saber, sintiendo que lo que tú haces no va a tener ningún tipo de repercusión en el futuro. Entonces, en el momento en que dejas de tener presente a Dios, que es, en mi opinión, uno de los problemas de las sociedades contemporáneas, de repente te encuentras con que tienes que sustituirlo con algo. Y la religión contemporánea ahora es el planeta. Además queda muy bien, es como, bueno, vamos, mi vida va a servir para cuidar, para proteger este planeta que me sobrevivirá. Además es algo que en las sociedades modernas, pues, familias más pequeñas, incluso sin familia, sin hijos, esas personas bastante desarraigadas, pues que digan cuál va a ser mi meta en el futuro, pues si no tengo que estar preocupándome que mis hijos simplemente tengan comida, vayan al colegio limpios y eso, pues el planeta puede ser un buen sustituto. Luego hay una segunda cuestión que yo creo que también es importante en esto, es la culpabilidad, que es una idea muy occidental. Es bastante, yo digo que es absurda, pero al mismo tiempo es muy humana. Eso nos pasa a todos. Esa idea de yo soy muy rico, porque los occidentales somos muy ricos, hasta niveles que ni imaginamos, y digo que somos muy ricos y nos engloba a todos porque incluso las clases medias occidentales tenemos un nivel de riqueza a nuestra disposición espectacular comparado con cualquier otra época y unas comodidades que ni siquiera los más ricos de otras épocas se hubieran imaginado. Entonces esa idea de yo soy muy rico, pero antes hubo otros que fueron pobres y sobre todo ahora mismo sigue habiendo otros países que son pobres, entonces algo debo estar haciendo mal, algo tengo que purgar, algo tengo que penar. Yo creo que eso es también muy importante. Y luego hay una cuestión de que es el plan político perfecto. Es decir, desde el punto de vista, cuando antes decía burocracias que tienden a crecer, en este caso sería la burocracia en el sentido más amplio, serían los estados y las organizaciones supranacionales. El cambio climático y las medidas contra el cambio climático forman el plan que cualquiera hubiera diseñado de cero. Yo no creo que se haya diseñado, yo no creo que sea algo que una mente maligna haya pensado, es simplemente, es lógico, pero sí que es lógico, sin pensar que haya habido una mente maligna desde el principio, sí que es lógico que se hayan sumado, ¿no? Si tu ideología política es mínimamente estatista, mínimamente intervencionista, el cambio climático es perfecto, porque es un plan que no tiene un resultado a corto plazo, es decir, del que no te van a poder pedir cuentas dentro de 2, 5, 10 años, lo estás fijando a mediados del siglo, a finales de siglo, un plan del que es muy difícil saber si van las cosas bien o mal, que agrupa a todo el planeta,
puedes decir, no, pero mi país lo está haciendo bien, pero tenemos que seguir haciendo esfuerzos porque ya no es solo nosotros, sino son los objetivos de emisiones en el conjunto del planeta y que además justifica tu labor, ¿no? En las sociedades muy ricas, uno de los problemas que tiene el Estado es de justificación. Tú dices, la sanidad, los servicios públicos más básicos y los que más se defienden, ¿no? La sanidad, la educación. Empieza a haber demasiados países, desde luego en Europa eso ocurre, en los que esa justificación es complicada. Es decir, si tú tienes una renta media per cápita de 80.000 euros, 80.000 dólares, como puede tener Irlanda, si tienes una... ¿Cuánto debe estar Suiza? Pues parecido, en 75, 78, 80. O los Holanda, Suecia, Dinamarca están entre 60 y 70.000 dólares por... Claro, decirle que es necesario que haya un Estado a gente que gana ese dinero para asegurarles la sanidad o la educación, pues rápidamente ves que no es cierto. Te van a... ahí la legitimidad del Estado pierde pie porque te dicen, oye, pues si todos podríamos pagarnos esos servicios con relativa facilidad y los pocos que no pudieran en esos países con esos niveles de riqueza, ahí podría entrar el Estado de forma subsidiaria. Entonces, en ese punto de un Estado que pierde legitimidad en alguno de los elementos clave que la han ido conformando a lo largo de su historia, pues de repente el cambio climático te dicen, aquí no, aquí si no coordina el Estado, si no establece unos objetivos comunes, si no nos obliga, va a ser imposible que lleguemos. En ese sentido, ya digo, sin necesidad de que haya un plan, es relativamente lógico que se vayan desarrollando las políticas y las dinámicas que hemos visto en los últimos 20 y 30 años. 30 ya más bien diríamos. Bien. Y ahora quería entrar a responder a la pregunta de cómo proteger el planeta sin perder nuestras libertades. ¿Qué hacer, no? Que esta es la pregunta que es ubicua, constante. ¿Qué hacer? Tenemos que hacer algo. He querido empezar por esta primera parte y por esa extrañeza de que haya que hacer algo, porque realmente lo primero es si hay que hacer algo. Esta sería la primera cuestión, porque es muy difícil responder así. Es decir, cuando alguien te dice, venga, actúa, vamos a hacer algo, no quieres mejorar el planeta, no quieres proteger nuestro planeta, lo lógico es decir sí y tratar de darle respuestas, de darle las soluciones que yo daré al final de mi intervención, como si es imprescindible. Pero en realidad la primera pregunta sería, ¿hay que hacer algo? Y no solo por lo que decía antes de, oye, los países más ricos realmente no hemos visto un medio ambiente mejor en los últimos siglos, sino por la propia pregunta. Es decir, hay cambio climático, sí, han subido las temperaturas 1 grado, 1,2 en los últimos 150 años, vale, sí, correcto. Hay que hacer algo, ¿por qué? Es decir, ¿qué es lo que nos indica que era mejor el clima que había en 1850 o 1870 que el actual? Esta, para mí, es la primera gran pregunta que deberíamos hacernos. Es decir, yo cuando tengo cuando hablo sobre este asunto, lo primero que me llaman es negacionista. Y yo digo, pues si no soy negacionista, te estoy diciendo que te admito el 1,2 grados. No solo te lo admito, sino que lo que te pregunto es por qué es malo que haya ese clima. O sea, ya parto, mi análisis parte del hecho de un convencimiento absoluto de que esa situación es la que ocurre. Lo que pregunto es, ¿qué hacía el clima de 1870 mejor que el actual? Si es que el actual es 1 grado más. Y esta es la primera gran pregunta, porque es la que a mí me sitúa en qué hacer, por qué hay que hacer algo, por qué es bueno o es malo que haya más frío o más calor. Normalmente la respuesta, que es una respuesta también semi-religiosa o no basada en cuestiones lógicas, es una respuesta visceral. No, porque además esto ha sido culpa del ser humano. Y yo digo, bueno, ¿y qué? Es decir, supongamos que el clima hubiese subido, o la temperatura media se hubiese incrementado ese grado por actividad solar. No es por actividad solar, es por el ser humano. Digo, ya, sí sé que es por el ser humano, pero venga, vamos a darle el siguiente paso. Y si hubiese sido por actividad solar, porque si hubiese sido por... Entonces normalmente entonces habría sido natural. Y dices, bueno, un momento, pero si el clima sube 1,2 grados de forma natural o por el ser humano, debería dar igual a la hora de determinar que sea bueno o sea malo que suba ese clima. Es decir, la causa no debería afectar a mi juicio sobre si es bueno o malo. Pero parece que sí.
parece que lo malo no es tanto que hayan subido las temperaturas como que lo haya provocado el hombre. Y, de nuevo, entonces volvemos a el clima de 1870 no solo era mejor que el actual, sino que era una especie de clima ideal que habría que tratar de mantener sin tocar. Porque dices, ¿cómo sé yo cómo habría evolucionado el clima si no hubiera habido ese efecto o no hubiera intervenido el hombre con los gases de efecto invernadero, ¿no? Bien, dicho esto, sobre si hay que hacer algo o no hay que hacer algo, mi primera respuesta cuando me dice, no, pero algo, entonces, ¿cuál es tu receta? Mi receta, la primera sería no hacer nada, pero no hacer nada incluso aunque pensara que es malo que tengamos el clima que tenemos actualmente, esa temperatura media creciente. ¿Y por qué digo que mi primera respuesta sería no hacer nada incluso aunque pensara que es peligroso y aunque pensara que es malo? Porque yo no sabría qué hacer ni si lo que estoy haciendo va a mejorar o va a empeorar todavía más las cosas. Que esto es muy importante. Esto es una idea muy liberal, muy de orden espontáneo, pero incluso si yo pensara que es muy negativo lo que ha ocurrido en los últimos 150 años, que me costaría mucho porque de esto no hemos hablado, pero no solo es que el medio ambiente que yo percibo es, desde luego el que rodea mi casa está bastante bien, está cuidado el entorno, sino que los últimos 150 años han sido el periodo de la humanidad de más crecimiento económico, más crecimiento también en población, con lo cual, si yo miro los grandes datos, digo, no parece que el hecho de que se haya incrementado el clima, o de que se haya incrementado la temperatura media, perdón, haya afectado para mal al ser humano. De hecho, lo contrario. Parece que hemos vivido la etapa de mayor prosperidad en nuestra historia, que no digo que haya sido por el clima, no digo, yo creo que hay otros factores, fundamentalmente factores institucionales, porque además empezó antes con la segunda revolución industrial, pero desde luego en esa idea de, es que si seguimos así vamos hacia la catástrofe, digo, no, lo que hemos visto en el pasado no lo indica. Lo que hemos visto en el pasado lo que indica es lo contrario. Nunca hemos vivido un siglo y medio mejor que el último que hemos vivido. Pero incluso aunque pienses que realmente eso no es así, o que nos dirigimos a la catástrofe, que venga un grado más no está mal o lo podemos soportar, hemos sido capaces de adaptarnos, y es una evidencia que hemos sido capaces de adaptarnos. Es decir, no el hecho de que vivamos en un planeta un grado más con una temperatura de 1 grado más que hace 150 años no parece que haya causado enormes distorsiones, pero te dicen, pero cuidado, si sube otro grado más, entonces ya sí que será realmente peligroso. Nos dicen por eso los de los 2 grados a final de siglo, y ya no te digo si sube 2 grados más, si estamos en 3 grados por encima de la temperatura preindustrial. Entonces yo digo, venga, te creo. Lo primero, mi respuesta es escepticismo, pero a efectos puramente retóricos digo, venga, vale, hay que hacer algo para evitarlo. ¿Qué harías tú? Me preguntaría. Y yo digo, nada. Pero si me has dicho que estabas convencido, digo, sí, pero es que aunque esté convencido, esta es una postura decía antes, muy liberal, muy humilde. Es como, no tengo ni idea de cuáles son los resortes que puedo tocar para llegar a los objetivos que tú estás buscando. Dices, si realmente dices, nuestra prioridad tiene que ser evitar, sea como sea, a final de siglo, que la temperatura suba 1 grado más, 1,5 grados más respecto a niveles actuales, porque esos serían los 2 grados respecto a niveles preindustriales, o 2 grados, no tengo ni la más remota idea de cómo conseguirlo, ni la más remota idea. Y las soluciones que me dan enfrente me parece que son absurdas y que están encaminadas al fracaso. Por eso yo digo, o sea, nada es de una posición de pura humildad y desconocimiento. No lo sé. Casi te diría, mira, si es tan grave y es tan importante, lo único que te diría, no sé, rezar. Sí, porque no se me ocurre nada. Porque dices, no, vamos a tocar esto, ya, pero si tocas esto va a tener consecuencias. Por ejemplo, las prohibiciones de gases de efecto invernadero en Europa. Dices, si tú prohíbes determinadas industrias, determinadas fuentes de energía, vas a tener menos crecimiento económico, y ese menor crecimiento económico te va a llevar a protestas sociales, te puede llevar a tensiones e incluso te puede llevar a revertir esas medidas en el medio plazo y acabar teniendo incluso más emisiones que antes, o puedes acabar favoreciendo a los países que están emitiendo más gases de CO2. No es tu objetivo, pero poniendo determinadas medidas o imponiendo determinadas medidas en países como España, en general en Europa, vas a acabar teniendo más emisiones de CO2 que si no las pusieras,
porque ese menor crecimiento económico te va a llevar a menos innovación tecnológica y a que se desarrollen más los países más contaminantes. Por eso digo que nada, es decir, porque yo realmente no sabría qué hacer para intentar mitigar o controlar ese aumento de las temperaturas, incluso aunque pensara que es realmente peligroso. En este punto yo siempre digo lo mismo, y es ¿qué es lo que se ha hecho? Y hasta ahora lo que se ha hecho, y por eso la segunda parte de este titular es básicamente restringir nuestras libertades. Es decir, desde el punto de vista político se ha decidido que para luchar contra el cambio climático lo que había que hacer era encarecer nuestro medio, nuestra forma de vida a través de restricciones básicamente a las fuentes de energía que utilizamos. Y, en segundo lugar, a través de mucha legislación y mucha normativa que limite, pues, no sé, los objetos, objetos suena así como muy genérico, pero es que no sabría cómo agruparlos, ¿no? Aquello de lo que utilizamos en nuestro día a día. Pues el ejemplo clásico puede ser desde las bolsas de plástico, que ahora pues parece que no se pueden utilizar y pues era algo relativamente habitual hasta hace 3-4 años, que uno no pensaba en cuántas bolsas utilizaba, y ahora no solo lo piensas, sino que te las cobran y están más o menos, no digo que estén prohibidas, pero están tratando de sacarlas de nuestra forma de vida. Pues podríamos incluir también pues, el coche de gasolina o muchas otras, muchas otras características de nuestra vida que hasta hace 20 o 30 años eran relativamente normales, ahora estamos tratando de prohibirlas. ¿Cuáles han sido las consecuencias de esto en prohibirlas o encarecerlas mucho? Pues no parece que hayan sido especialmente exitosas. En ese sentido yo siempre digo lo mismo. Es verdad que si fuera un ecologista medio occidental estaría furioso, pero al mismo tiempo me estaría preguntando ya si el camino que yo he tomado no es equivocado. Estaría furioso porque desde la cumbre de Kioto, que fue en el año 97, ¿verdad? Yo creo que fue en el 97. Desde la cumbre de Kioto hasta ahora han pasado 25 años ya, y todos y cada uno de los compromisos que se han ido poniendo encima de la mesa por parte de los gobiernos se han incumplido. Entonces, si yo fuera ecologista, por una parte, digo, estaría furioso, estaría enfadado, diría, todo aquellos que nos prometisteis no es cierto, las emisiones de CO2 han seguido creciendo, salvo en la crisis de 2008 y en la crisis del COVID, que ya es una pista, ¿no? Un poco solo decrecen ligeramente las emisiones cuando hay un colapso económico. Ya nos debería dar una pista de si eso es bueno o es malo que decrezca, por lo menos en la situación actual, pero da igual, si yo soy, o sea, desde el punto de vista del ecologista que está muy concienciado con esto, yo estaría furioso, estaría enfadado, pero al mismo tiempo, porque no hemos conseguido los objetivos, por eso estaría enfadado, pero al mismo tiempo me preguntaría, ¿tiene algún sentido esta estrategia? Es decir, yo quiero salvar el planeta. Es mi única prioridad. Creo que el planeta está en peligro. Empezamos a mediados de los años 90 a intentar salvar el planeta con una serie de medidas básicamente alrededor de esas cumbres. En esas cumbres se fijaban objetivos y se obligaba o se empujaba a los países a los que lo cumplieran. Básicamente, prácticamente ningún país del mundo ha hecho avances, excepto los países de Europa Occidental y luego algún otro país de lo que podríamos hablar del bloque occidental, pues Estados Unidos, Canadá, Australia, de aquella manera, ¿no? Porque yo creo que los avances, la única región que realmente se ha tomado esto medio en serio es Europa. Yo os decía antes que el problema muchas veces no es de apatía, que es lo que se asocia a la burocracia, sino de determinación. En Europa esto, en cierto sentido, sí que nos lo hemos tomado en serio. Pues bien, después de 30 años de cumbres, no se han cumplido ninguno de los objetivos marcados en esas cumbres, con lo cual, aparte del enfado y de la rabieta y de la pataleta, la segunda pregunta debería ser, ¿tenemos que tomar una aproximación diferente? Porque la aproximación que se da siempre es la misma. Se dice, no, es que tenemos que ir más allá, tenemos que prohibir todavía más los combustibles fósiles. Y yo digo, ¿qué te crees? ¿Que después de 25 años, sin convencer a China, a la India, a otros países, a Rusia, de que reduzcan su consumo,
Después de 25 años en los que ni siquiera en Europa se ha reducido de forma tan sustancial como se pensaba ese consumo. Después de 25 años en el que incluso con leyes muy restrictivas que ya empiezan a estar contestadas por buena parte de la sociedad, no has conseguido ningunos objetivos, redoblar la apuesta en esa misma estrategia va a conseguir resultados. A mí me llama mucho la atención. Entonces, ahora de cómo proteger el planeta sin perder nuestras libertades, otra sería ponerles frente al espejo de su propio fracaso y decir, vamos a ver si os convencéis de que esa preocupación que tenéis no se está resolviendo. Yo como no tengo esa preocupación, yo no estoy enfadado, pero los que la tengan deberían estar enfadados. Yo estoy enfadado porque, como no estoy preocupado, esas medidas que sí que se están aplicando fundamentalmente en Europa, creo que nos están haciendo mucho daño. Nos están haciendo mucho daño desde el punto de vista de crecimiento económico y creo que eso ya está siendo malo ahora, pero que va a ser aún peor, que en las próximas décadas lo vamos a pagar muy caro y que no tiene ningún sentido. Y en ese sentido, la última de las propuestas que yo haría en esta lógica de decir, yo primero creo que no es preocupante, segundo no haría nada, tercero pongo al ecologismo y a la política oficial ante el espejo de su propio fracaso y digo, escoged una estrategia diferente. Yo creo que la única lógica la única estrategia lógica en la lucha contra el cambio climático debería ser tecnológica. Yo creo que ya han pasado muchas décadas en las que hemos visto que, desde el punto de los economistas lo hablamos mucho, los incentivos. Las sociedades más pobres de la Tierra no van a dejar de consumir combustibles fósiles porque desde Europa hagamos campañas en favor del cambio climático o de la sostenibilidad. Las sociedades más pobres del planeta, y ya ni siquiera pienso en África, o sea, en Asia, pienso en África, que consume a unas tasas infinitamente inferiores a las europeas y muy, muy inferiores a las asiáticas. África está creciendo, va a seguir creciendo y para ese crecimiento va a necesitar combustibles fósiles. Entonces, la única manera de evitar eso, sí es que hay que evitarlo, pero si quieres evitarlo, la única manera es darles la posibilidad de que crezcan al mismo ritmo de una forma más barata con las energías limpias. Eso solo lo vas a conseguir a través de desarrollo tecnológico. Yo creo que es inviable absolutamente o que es muy difícil, hablando con amigos ingenieros, te dicen, mira, es que cualquier energía que esté dando sus primeros pasos, la geotermia, otras energías que pueden parecer que realmente las nuevas formas de energía nuclear no van a dar como para que estén completamente desarrolladas en 2030, 35, 40, porque ya hemos visto los ciclos que han tenido de desarrollo desde que han empezado las investigaciones hasta que se han convertido en energías maduras, por ejemplo, las renovables, pero es tu mejor esperanza. Entonces yo ahí siempre digo lo mismo, mira, si te tienes que gastar el dinero, en vez de gastarte el dinero en los planes estos energéticos, por ejemplo, la Unión Europea, completamente absurdos, de cientos de miles de millones, yo digo, gástate, si te vas a gastar, ¿cuánto te va a costar algunos de los agentes de 2030? Es que son cientos de miles, pues digo, mira, coge 50.000 millones, que es una barbaridad de dinero, reúne a tus 15 o 20 científicos más prestigiosos, que además no tengan, que su prioridad sea exactamente, digamos que estén al margen ya un poco del bien y del mal, científicos pues desde premios Nobel, reúnelos y diles que en los próximos 20 años les vas a dar 2.500 millones al año para que lo destinen a los proyectos de investigación primaria que ellos creen que van a ser más útiles con el objetivo de reducir nuestras emisiones. Y no les controles en nada lo que hagan. Tienen 2.500 millones al año para decidir ellos durante los próximos 20 años a dónde destinarlo. Es acumulado de 50.000 millones, por ejemplo. Si tiene que ser más. Nos saldría más barato que las actuales políticas. Y probablemente tendría un resultado, o sea, el resultado posible yo creo que también sería mejor. Sería simplemente... bueno, estás gastándote dinero en tratar de desarrollar algo y en vez de decidir políticamente cuál va a ser la tecnología vencedora en el medio plazo, estás haciendo que unas personas que no tienen probablemente una ansia de riqueza, sino más bien de prestigio, de ayudar a la sociedad y de, bueno, más o menos colaborar, pues decidan cómo se va a llevar a cabo ese gasto. Y a partir de ahí no mucho más. Estas serían mis recetas, estas serían mis respuestas y sí que es verdad, a mí me gustaría hablar con vosotros sobre esto, sobre todo porque sois muy jóvenes
porque a mí una de las cosas que más me llama la atención en esto es el papel de los jóvenes, porque yo creo que el 90% de los menores de 25 años en España están con que lo que hay que hacer son las recetas estas fracasadas que yo decía de las cumbres y de los grandes protocolos y los grandes objetivos que no han servido para nada, y sois vosotros los que más los vais a sufrir. Al final ya tengo mi vida más o menos hecha, ya tengo mis hijos, más o menos mi trabajo, pero esta es la primera vez que una sociedad ha apostado de forma decidida y de forma política, pero también social, por el decrecimiento económico. Es decir, nunca ha habido una sociedad que haya establecido como objetivo a buscar el decrecimiento económico, el ser más pobres, o al menos no ser más ricos, no ser todo lo más ricos que pudiéramos ser en el agregado. Nunca ha pasado. Ni siquiera entro en consideraciones morales. A mí me parece un error, pero incluso sacándonos del debate, lo que es evidente es que nunca ha pasado esto. Entonces deberíamos preguntarnos, y vosotros los jóvenes deberíais preguntaros más, cuáles son las implicaciones, cómo va a ser esa sociedad, si realmente queremos ese crecimiento económico o no, que a mí es algo que me genera muchas dudas, pero yo creo que la mayoría de la sociedad cree que sí lo quiere. Lo que pasa es que luego cuando llegan las consecuencias de ese crecimiento dicen que no lo quieren. Lo hemos visto ahora con la crisis del COVID. Si hubiéramos sido coherentes con lo que habíamos dicho en los 20 años previos a la crisis del COVID, nos debería haber alegrado no tanto la crisis del COVID como las consecuencias económicas, porque básicamente fueron de reducir emisiones, menos actividad, menos viajes, menos transporte de mercancías, y sin embargo, claro, como el resultado de eso fue pues, más paro, más inestabilidad económica, reducción de ingresos, entonces protestamos y dijimos los gobiernos tienen que lanzar grandes planes de impulso y de desarrollo económico, y es completamente absurdo y contradictorio con lo que habíamos visto antes. Pero en cualquier caso, las sociedades, yo creo que, y además creo que esto es algo, a mí me cuesta mucho hablar de decisiones colectivas, pero creo que si en algo ha sido coherente la sociedad europea en los últimos 20 años, ha sido en pedirle a sus políticos que sigan por este camino y que mantengan el camino del decrecimiento. Es decir, no hay ninguna causa que genere más consenso ahora mismo en Europa entre los grandes medios de comunicación. Prácticamente no hay ninguno que no defienda que debamos cambiar nuestras formas de vida, consumir menos combustibles fósiles y incluso aunque eso genere algo menos de crecimiento. No hay ningún gran partido político gobernante que haya declarado que este no es su objetivo, ninguno, ni siquiera en Inglaterra, los Tories, da igual, en España el PP y el PSOE, ninguna gran asociación empresarial, sindical, probablemente ninguna causa que haya generado más consenso incluso entre las empresas que la del decrecimiento económico o la del cambio de modelo productivo. Entonces, a mí me parece un error, pero esa es la decisión que hemos tomado y a partir de ahí, pues bueno, me gustaría charlar con vosotros sobre cuáles pueden ser las consecuencias y cómo veis vosotros las próximas décadas. Y efectivamente, eso sí, lo de nuestras libertades, que por el camino, además de algo menos de crecimiento económico, se pueden llevar algunas de aquellas libertades que más apreciamos, especialmente la propiedad privada. Yo creo que hay un peligro enorme de que la propiedad privada se ponga en cuestión porque, como no somos responsables, tiene que haber una cierta tutela sobre la misma para asegurar la sostenibilidad a medio plazo. Yo creo que eso es evidente. Y ya está, hablamos lo que queráis. Bueno, pues muchas gracias, Domingo. Abrimos turno de preguntas. Yo tengo una pregunta y es cuando hablas de que es un consenso social, que la idea de crecimiento económico del cambio climático, ¿cuándo o cómo crees que se genera ese acuerdo social? Si viene por un orden espontáneo de que la gente nos ponemos de acuerdo, o viene por una semilla que se planta desde el poder político, medios de comunicación, porque al final esa llama o ese fuego se tiene que iniciar con una chispa. Sí. A ver, yo creo que hay un poco de todo. Hay un poco de todo.
hay unos medios de comunicación y no solo medios de comunicación, ahí ampliaría a cultura popular, es decir, también series, películas, libros, que están controlados en los últimos 50 años por la izquierda. Y digo controlados ni siquiera en el más sentido de la palabra, simplemente es que el 90% de los chicos que se gradúan en las facultades de periodismo son de izquierda. Y el 90% de sus profesores, y en ciencias sociales, pues parecido. Y entonces los que hacen películas, escriben libros y hacen ese tipo de información en un sentido muy amplio, información y formación, pues son de izquierdas, y entonces ellos creen que efectivamente el capitalismo, el crecimiento económico es negativo. Eso es casi algo muy visceral. Yo creo que en este asunto se habla mucho de ciencia, se apela mucho a las razones científicas, pero en realidad estamos en motivaciones viscerales. Uno, no me gusta el capitalismo, algo malo debe tener, entonces empiezo a ver que hay cada vez más crecimiento. Sí, la acusación que se le hizo siempre al capitalismo fue que iba a generar un ejército, el ejército de reserva, de pobreza, de una masa de proletariado prácticamente a nivel de subsistencia. Esta siempre fue la acusación. Entonces, cuando de repente en los años 50 y 60 no solo no ocurre eso, sino que cada vez somos más ricos y cada vez los que menos tienen son más ricos y las sociedades capitalistas, si por algo se caracterizan, no es porque haya súper ricos, sino porque las clases medias y medias bajas viven muy bien. Es decir, no es tan diferente cómo vive el tipo más rico de Silicon Valley o de Estados Unidos con cómo vive el tipo más rico de un país africano o asiático pobre. O sea, el estilo de vida de los dos pues tienen seguramente un chalet brutal, un yate. De hecho, muchas veces vemos que los millonarios de los países más pobres son los más exagerados en sus demostraciones de riqueza. Lo que diferencia a las sociedades capitalistas de las sociedades no capitalistas no es los ricos, son las clases medias. Es el tipo que vive en Stuttgart y tiene un Mercedes de 80.000 euros. Eso es lo que le diferencia de la clase media de un país no capitalista, cuando antes había dos sistemas, capitalismo y comunismo, y ahora los países más integrados y menos. Entonces, ante esa acusación al capitalismo de vas a generar pobreza, vas a generar un proletariado que vive en subsistencia, de repente se te cae y tienes que... Lo que el cuerpo te llama es a decir, y entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema del capitalismo? ¿Dónde está el problema de ese crecimiento económico? Entonces, hay algo durante esos años 60, 70, 80 de tercermundismo, el problema está en que estamos explotando otros países. Luego vas viendo que según esos países del tercer mundo se integran en las cadenas de valor, pues van saliendo de la pobreza. Y, claro, la segunda respuesta a esta es que es muy atractiva. Claro, el problema del capitalismo, el problema del crecimiento económico, el problema de todo esto es algo que es muy, muy difícil, que casi no se puede ver, que es la salud del planeta. Entonces, dices, ¿dónde nace? Pues yo creo que nace, lo decía antes, una mezcla de necesito un objetivo que vaya más allá de mi vida, yo creo que eso es muy humano, necesito algo que justifique mi vida, pues salvar el planeta lo es. Me siento culpable por vivir bien y porque otros vivan mal, eso es fundamental. Los mensajes que me llegan constantemente son de un sistema económico injusto. Por algún lado tiene que salir esa injusticia. Si no sale en que mis vecinos de mi ciudad cada vez son más ricos, tiene que aparecer en alguna parte. Entonces, no creo que haya ni un momento definitorio, ni un personaje o una cita o una situación que dé origen. Es un acumulado. Y entonces, a partir de ahí, pues se produce una dinámica que te lleva de forma inevitable a esto. Pero no creo que haya nada así que puedas decir este es el momento o esta es la razón última. Es simplemente, es casi inevitable. Y luego, a ver, yo creo que lo que lo hace imparable y lo que lo ha hecho y lo que lo hace peligroso es que políticamente es muy atractivo. Es que eso no nos damos cuenta, pero es que es fantástico. Es decir, y de verdad, y eso ni siquiera es maldad, es que pero tú eres un ministro que está tratando de sacar adelante una ley por la razón que sea, incluso aunque crea, o sea, por la razón que sea, incluso aunque sea una buena razón. Tú quieres sacar adelante una ley, tú quieres sacar adelante, te encuentras resistencias, te encuentras intereses a favor, intereses en contra, necesitas un argumento, y este es un argumento poderosísimo para decir, no, pues tengo que hacerlo así porque es necesario para salvar el planeta, es
necesito incrementar el peso del gobierno en la sociedad porque es imprescindible para salvar el planeta. Es casi... yo a veces digo que es que incluso aunque me pusiera, me pusiera de ministro, en el sentido de incluso una persona que crea que esto es mentira, es un argumento tan bueno para ganar tantas discusiones que es casi inevitable que acabe teniendo éxito. Sí, yo tenía un par de cuestiones y luego, bueno, aclarar que totalmente de acuerdo con lo que dices tú respecto a que también creo, me compartieron esta opinión hace un tiempo y también la comparto al 100%, que también ha sido una herramienta del comunismo, del marxismo, de los movimientos socialistas más puros, de una vez se les cae, como bien dices, el debate económico e incluso todos los partidos europeos de izquierdas ya dan un paso atrás diciendo, espera un momento, que este sistema económico está totalmente fallido, buscan en todos los pacifismos, ecologismos, feminismos, otra herramienta pues, de dividir la sociedad y de buscar ese enfrentamiento que necesitan para su modelo. Y luego las cuestiones son un par muy distintas entre ellas. La primera de ellas es, este año pasado yo estuve viviendo en Alemania, donde ciertamente los grupos ecologistas y los verdes tienen bastante peso, y distinguí dos tipos de ecologismo, uno al que le puedo encontrar cierta razón, incluso compartir con él bastantes opiniones, y otro que me parece totalmente nefasto. El segundo de ellos es el que tú dices de burocracia, aparatos enormes, tema de emisiones, cambio climático, se derrite el planeta, que lo desecho totalmente, pero sí que es cierto que hay otro ecologismo que creo que lo hacía muy bien y que incluso podríamos copiarnos de ellos, que estaba más dirigido hacia principalmente la concienciación contra no emitir, sino no contaminar. Véase, por ejemplo, tirando residuos al mar, ¿vale? Y por otra parte, estos grupos ecologistas hablaban de que en vez de crear todos estos buros ecologistas y todas estas instituciones y agrandarlas y agrandar el peso del Estado, dirigir una pequeñísima parte de ese presupuesto como para, por ejemplo, dedicar grupos especiales para limpiar los mares, limpiar las playas, limpiar los bosques, etc. Yo creo que, por ejemplo, ahí sí que podría ser una vía, una solución de que el Estado o mediante una subcontrata o una empresa privada o lo que fuese, se encargase de recoger todos estos residuos y demás, y sí que creo que habría que hacer algo para... Y es mi pregunta, ¿cómo crees que podríamos, por esta parte, disminuir esta cantidad? Porque sí que es cierto que se eliminan muchos residuos al medio ambiente. Y la segunda pregunta, esta es muy breve. Aquí, bueno, en Aragón, además es un tema bastante reciente y muy actual, tenemos el otro problema, vamos a meterlo en el tema climático, porque no es climático, es del medio ambiente, que es que se quieren unir dos estaciones de esquí, pasando por el Canal Roya, que es un valle virgen del Pirineo, etc. Y claro, no deja de ser cargarte, entre comillas, un poco el medio ambiente. Curiosamente, es otro plan llevado por políticos, firmado por políticos y además de los que se dicen proteger el medio ambiente, por el Partido Socialista. Entonces, claro, en los políticos no está la solución, está claro, son ellos los que se lo están cargando. ¿Cómo crees que podríamos garantizar, proteger estas zonas vírgenes de la naturaleza? Sí, has hecho unos apuntes muy interesantes. Además, una cuestión que a mí se me había escapado en mi primera exposición y que quería destacar, que me iba apuntando aquí según hablabas. Efectivamente, a ver, que el ecologismo, digamos tomado así, en ese término, es bueno, también así como un término un poco general, casi de niño pequeño, es evidente. Y además que no solo es bueno, sino que es inevitable que pase en las sociedades más ricas. Es decir, es lógico que nuestros antepasados no se preocupasen mucho del medio ambiente y no se preocupaban, estaban preocupados de alimentarse. Entonces nuestros antepasados, ¿qué es lo que hacían? Cuando vosotros habéis oído, en el colegio se sigue diciendo esto de que antes había una ardilla que podía cruzar desde los Pirineos hasta Cádiz sin tocar el suelo, ¿no? Esta leyenda de que España estaba lleno de árboles, de pino, debía estar. Y mucha gente piensa que la ardilla dejó de poder cruzar de los Pirineos hasta Cádiz por árboles sin tocar el suelo
por las fábricas, pero no, lo que destruyó los bosques españoles fueron los agricultores de la Edad Media, que básicamente arrasaban un bosque tanto para cultivar como para pastos, y cuando el terreno que habían liberado del bosque pues ya dejaba de ser productivo, pues quemaban otra porción de bosque enorme, pero además, y esto no solo lo hacían los agricultores españoles, lo hacían los agricultores de toda Europa, básicamente arrasaban los bosques para poder cultivar y como zona de pastos. Y lo arrasaban con incendios, la mayoría de las veces, y con muy poquito cuidado del medio ambiente, en el que siempre, lo digo porque siempre vemos a nuestros antepasados, ¡ay, qué integración con la naturaleza! No se integraban nada. Y además es lógico porque estaban al borde de la subsistencia en la mayoría de las sociedades, con unos niveles de calorías ingeridas, etcétera, muy bajos, y tenían que hacer lo que fuera para garantizar su supervivencia y la de sus hijos. Entonces, según vamos siendo más ricos, empieza a haber cada vez una mayor preocupación ambiental, y es lógico. Pero es una preocupación que siempre deriva de la riqueza, porque claro, tú dices, bueno, ya tengo la comida cubierta, tengo buena ropa, esto es como eso de la pirámide de Maslow, ¿no? Las diferentes necesidades, pues cuando ya tienes todas las necesidades, iba a decir necesidades necesarias, ¿no? Lo más imprescindible cubierto, pues te pones a buscar otro tipo de objetivos de estatus, de esto que dicen reconocimiento, ocio, y una de las partes es el medio ambiente. Voy a cuidar lo que me rodea. Es lógico que en las sociedades más ricas fueran, y es lógico que en Estados Unidos, en Inglaterra, fueran los primeros movimientos ecologistas. ¿Por qué nacieron allí? Porque eran los más ricos, eran los que tenían más tiempo para pensar y los que tenían más capacidad para decir, oye, ¿puedo dedicar parte de mi renta, parte de mi tiempo a cuidar la naturaleza? Absolutamente lógico. En ese sentido, a mí no solo no me disgusta ni me molesta, sino que yo soy muy, muy fan de ese ecologismo cercano que tú estabas planteando, del ecologismo de cuida tu pueblo. O sea, yo vivo en Madrid, yo tengo una segunda residencia en Asturias, en una mini aldea de 15 casas, y por supuesto a mí una de las cosas que más me gusta es que no solo el entorno del pueblo, sino entorno, ya digo lo que veo, sino en general los kilómetros a la redonda, podríamos decir, la comarca esté lo más bonita, cuidada. Y los grupos, pues yo conozco a algunas personas del pueblo que se dedican a hacer algunas cosas, no solo es que los admire, es que son casi de las causas que más me pueden llamar a ayudarles, y yo creo que por ahí sí que va el camino, el camino del ecologismo debería ser el camino de la pequeña escala, de cuida tu bosque, cuida la zona, oye, pues si de repente en algún momento se plantaron árboles que no eran autóctonos y ahora podemos intentar recuperar el bosque virgen, las especies autóctonas, me parecen soluciones a pequeño, en ese formato, pero además son pequeña escala, que mucha gente dice, ¿y eso de qué sirve? No, hombre, si lo hago yo solo en mi pueblo no sirve. Bueno, sirve en mi pueblo, pero si cada uno lo hace en su pueblo, claro que sirve y acaba teniendo repercusiones, el acumulado es muy grande. Pero frente a ese ecologismo de cercanía, lo que se ha impuesto es un ecologismo de planeta, que no tiene ningún sentido, sobre todo porque, es lo que decía al principio, cuando decía yo no haría nada, porque no conoces nunca las repercusiones. Cuanto más pequeño es el ámbito, más control tenemos sobre lo que estamos haciendo. Y efectivamente, si tú te pones a replantar, a modificar, a cuidar un monte el que tienes cerca, es relativamente sencillo que controles los resultados, más o menos. Ya sabemos que luego la naturaleza hace un poco lo que quiere, pero más o menos. En el momento en que te vas ampliando, que esas soluciones van a tener repercusiones no previstas es evidente. Entonces sí, yo iría mucho más al ecologismo de pequeña escala, y en esa segunda derivada que tú dices, ecologismo más de gran escala, pues para, yo que sé, gestión de residuos, de nuevo, yo creo que las sociedades occidentales eso lo tenemos bastante bien resuelto, ¿eh? Es decir, no es verdad que las sociedades occidentales ni acumulen grandísimas cantidades de basura, ni no sepan utilizarlas, cada vez lo hacemos mejor. El mercado, si tú ofreces la posibilidad de utilizar esos residuos, el reciclaje es una industria cada vez mejor. Es decir, el saber que con todo eso se pueden hacer cosas, yo creo que es evidente y que cada vez lo estamos haciendo mejor. Entonces, si acaso, iniciativas concretas, por ejemplo, alguien que dijera, pues yo decía antes, todos los gobiernos se van a reunir y van a crear un fondo de 2.500 millones al año, que los premios Nobel decidan dónde va en desarrollo tecnológico. Pues hacer algo parecido y decir, no, la Unión Europea, 2.000 millones al año con el objetivo de iniciativas concretas, reducir los plásticos en los océanos, que parece que es como el gran problema. Pues venga,
reúnes a 20 científicos, les dices, tenéis 2.000 millones para que en los próximos 10 años financiéis las iniciativas que creáis que van a ser más útiles para reducir los... Pero no tanto el lanzar el plástico al océano, que dices, pero si el otro día veía justo, el otro día no, ayer, un gráfico de los países que más emiten, o sea, el 80% eran... se cubría con 10 o 12 países asiáticos y africanos. Eran Filipinas, Malasia, China, la India. Dices, pero, o sea, ¿qué vas a hacer desde Europa para evitar que todos esos países sigan lanzando plástico? Pero dices, no, vamos a una iniciativa para tratar de limpiar lo que ya hay. Pues eso probablemente tendría bastante más sentido que ponerte a prohibirle a la señora de Cuenca que coja una bolsa cuando va al súper o a cobrársela, que es bastante absurdo. Y... entonces, en ese sentido, sí. Y luego, sobre lo de la estación de esquí, a ver, no tengo ni idea de cuál es esta problemática que están... ¿Cuáles son las dos estaciones que quieren unir? Astún y Formigal. Astún y Formigal. Y en medio hay un valle muy bonito y se lo quieren cargar. Y quieren para unirlas. A ver, es poner un telesilla, ¿no? Para que en 15 Mira, minutos... a ver, yo también sé... Puedes poner pilones de 15 metros en medio de un valle virgen. Claro. Pero a ver, pero que tampoco ocupa tanto espacio. Pero te jodes el Pirineo, macho. Si tienes que ir a te vas a los Alpes. A ver, yo ahí creo que la solución, evidentemente, sería que el valle fuera de alguien, que hubiese propiedad privada. Mira, el valle de estos está muy limpio porque es privado. Claro, o sea, que el valle que sea de alguien, incluso propiedad comunal. Yo soy cada vez más fan de la propiedad comunal. A mí los modelos de propiedad... No, ¿tú no, Fernando? No, yo sí que soy muy fan de la propiedad comunal, pero Rafael, que es un sinvergüenza... No es fan de la propiedad comunal, no he leído a Elinor Ostrom ni nada de esto. Exactamente, está en contra de la propiedad comunal. O sea, más de 1000 años de propiedad comunal de los montes universales y ese sinvergüenza se lo quiere cargar. O sea, que no es un problema de los valles o es un problema de los molinos. No son molinos. Es la defensa de la propiedad privada frente al comunismo. Sí. No, yo creo que la mejor forma de proteger esos entornos es propiedad. Propiedad privada, propiedad comunal, incluso en los lugares en los que no existe una propiedad comunal preexistente. Yo creo que la lógica que debería hacernos, como hoy estamos como tratando de lanzar argumentos, ¿no? Al ecologista clásico, ¿no? La lógica que yo le diría, por ejemplo, a alguien que quisiera proteger esos valles desde una perspectiva más ecologista clásica sería cómpralos tú solo no, pero probablemente hay organizaciones en Estados Unidos, hace ya mucho que hay muchas organizaciones ecologistas que están comprando cada vez terrenos más grandes y parques y dicen, de aquí ya no va a entrar nadie porque queremos que iba tranquilo el estornino rojo. Y yo digo, pues vaya, o sea, a mí me puede parecer una forma un poco absurda de tirar el dinero, pero a ellos les parece fantástico y no entra nadie, a lo mejor meten pequeñas visitas guiadas para ver a los pájaros y ya está. Eso, y en ese valle me parecería la solución más lógica, tratar de impulsar que el valle sea de alguien y que ese alguien se preocupe si quiere tener o no, porque es verdad que podría haber una discusión, oye, ¿cuánto molestan desde el punto de vista paisajístico esos pilares de hormigón, el telesilla o no telesilla? Podríamos entrar a discutir. Pero, sin entrar, yo no conozco el caso, sin entrar en esa discusión, a mí lo que sí que me parece muy importante de este caso que has planteado es la gran disonancia que hay entre los grandes planes ecologistas a nivel planetario y las consecuencias que eso tiene a nivel local. Lo de los molinos ahora, como ahora está muy de moda, mi jefe está ahí dando la matraca todos los días, pero a mí me llama mucho la atención el tema de los molinos, siempre, pero me lo han llamado de toda la vida porque dices, o sea, yo no sé si el planeta está en peligro, pero que en España en los últimos 50 años hemos tenido una legislación urbanística, paisajística tremendamente intervencionista. Antes lo comentábamos en la comida, esto que en España no se puede construir prácticamente a menos de 2 kilómetros de la costa. ¿Cuál es la razón de que no se pueda construir en España a menos de 2 kilómetros? Una razón puramente paisajística. Es que esto va a destrozar el paisaje, es que esto nos quita los terrenos vírgenes, nos quita los espacios naturales. Y entonces, que los mismos que llevan 50 años constriñendo al máximo nuestras ciudades,
no dejándonos que hagamos ciudades cerca de o nuevos desarrollos cerca de la costa, que es lo que siempre le ha gustado al ser humano, veranear en la costa y cuanto más cerca mejor y ver el mar desde la ventana, que es algo que le gusta a casi todo el mundo. Pues los mismos que están prohibiendo eso, de repente te llenan España de molinos y de paneles solares, que es algo, desde un punto de vista medioambiental, muy invasivo. No puede haber nada más artificial que un molino, que un panel solar. Y además que tiene repercusiones en la fauna y la flora real. O sea, yo no sé si va a salvar el clima, pero que los pájaros reales y la flora y la fauna local se ven muy afectados por ese tipo de desarrollo, sí, y sin embargo no pasa nada. Entonces, en ese sentido sí que me llama, o sea, me gusta este tipo de casos porque el mismo gobierno de Aragón, que estoy convencido de que se suma a todo tipo de iniciativas de Agenda 2030, de salvar el planeta. Entonces, el gobierno de Aragón quiere salvar el planeta, pero al mismo tiempo no le importa poner postes de hormigón en uno de sus valles. Pues, o sea, me parece una disonancia. Hombre, mientras estás salvando el planeta, no destroces tu valle, sin entrar en la discusión sobre si es tan grave o no ese telesilla que cruza, si es feo o no. Estoy convencido de que sería más bonito sin telesilla. Pero bueno, a lo mejor hay gente que yo no esquío, o sea que a mí no es porque tenga ningún tipo de interés, pero sería la discusión. Pero lo que no le veo sentido es que los que quieren salvar el planeta no estén dispuestos, o sea, a proteger el valle. Fer, ¿querías Fer? ¿Querías tú? No, pero es que no solamente eso. Al lado de donde quieren poner los molinos, por toda esa zona, hay una laguna donde está la mayor reserva de grullas de Europa, que es la laguna de Gallicanta. Es un espectáculo ver 100 y pico mil animales a la vez volando, es una maravilla. Yo me acuerdo, yo era niño y mi abuelo me contaba que cazaban las grullas, que cazaban pájaros ahí y demás, y me dijo una vez, porque yo le dije que había muchas grullas, ¿no? ¿Cuántas grullas? No, algo así le dije, ¿no? Y él me dijo que cuando él era como yo, en ese momento, cuando yo era niño, que había, me dijo, muchas más o más del doble o algo así, ¿no? Y entonces a mí me resultó muy impactante eso. Yo no, en mi cabeza de niño de 6 años no entraba que si ellos la cazaban y ahora no se cazaba, como que antes había más y ahora había menos, ¿no? Pero sí, y sin embargo la respuesta de mi abuelo fue porque antes las grullas las cuidaban ellos. O sea, aquellos que iban a cazar eran los mismos que cuidaban a esos animales. Lo mismo pasa con la caza. ¿Quién cuida mejor a un animal? El cazador. O sea, pero mucho más que el burócrata de Zaragoza o de cualquier otro sitio, de Madrid o de cualquier ciudad, que no sabe qué es un corzo. Solamente sabe el corzo cuando le pega un tiro o en el mejor, o sea, en el peor de los casos, cuando ve la cabeza expuesta. Entonces, ese cambio climático o esas medidas en contra de o defensa de la naturaleza jamás las vas a ver mejor el burócrata que el del terreno. O sea, es imposible. Entonces, por eso, yo la verdad que estoy, como te he dicho antes, muy agradecido a Libertad Digital el trabajo que está haciendo en contra de los molinos. Sí, eso es cosa... No, pero, a ver, con esto de los de la película esta de los Goya de las Vestas, básicamente dijeron eso. No, molinos, pero aquí no, que esa está siendo la segunda derivada. No queremos molinos, o sea, queremos que haya muchos molinos, pero no en nuestra comarca. O sea, hay una serie de cuestiones que están relacionadas con esto y que son importantes, que no les damos o que no están demasiado en el debate, pero que a mí me parecen muy relevantes. Por ejemplo, esto de los molinos o los paneles solares o la prohibición que hay en España prácticamente de facto a los minerales de los coches que necesitan los coches eléctricos. Hay un nivel de hipocresía ahí brutal. Es decir, dices, quiero salvar el planeta, necesitamos molinos, necesitamos paneles, pero no lo hagas en mi monte, y no lo digo tanto por los molinos de Teruel, sino por personas que están muy en la protesta o digamos como muy en la tesis oficial respecto a las medidas que hay que plantear sobre el cambio climático, pero luego no quieren que en su pueblo le pongan el molino. Digo, o sea, que tú crees que es imprescindible poner muchos molinos,
pero que se los coma otro, que los vea otro desde su ventana. No, por eso no digo en tu caso, sino digo... Pero si nosotros ahí en la comarca teníamos, yo me acuerdo de niño, en Daroca, en Caramocha, en muchos pueblos había saltos de agua. O sea, y que se produzca electricidad local para el entorno. De hecho, ahora seguro que no has escuchado ningún problema en Fuentes Claras, 25 tocineros de las marcas se han juntado para una planta de residuos para generar electricidad con biogás, cogiendo los residuos de los purines, de los cerdos. Sí. Y nadie ha protestado. ¿Por qué? Porque eso no es malo. Sí, o sea, si no estoy, por eso digo que no entro en el caso de Teruel, sino a mí me llamó la atención el otro día en lo de la gala de los Goya, ¿no? Estos de Asbestas que dijeron, es que energía eólica sí, pero no de esta manera, o no aquí. Y yo siempre digo, claro, siempre es, o sea, los que dicen eso siempre es en su pueblo. Y con los minerales raros igual, es decir, Europa ha decidido que tenemos que electrificar el parque automovilístico, que eso va a necesitar una producción brutal de todo tipo de minerales, litio, wolframio, no sé qué, millones de cobre, pero hemos prohibido casi en la práctica la extracción de minerales en el subsuelo europeo, porque son peligrosos la extracción. Entonces lo que estamos diciendo es, creemos que es necesario multiplicar la producción de cobre o de litio por 10 en los próximos 15 años, creemos que esa producción de cobre y de litio es peligrosa, puede generar muchos residuos y puede ser negativa para el medio ambiente, creemos que los chilenos, los indonesios o los nigerianos pueden vivir perfectamente con sus acuíferos envenenados para asegurar que nosotros tengamos coches eléctricos. Ese es el discurso que hemos tenido. O sea, si tú quieres multiplicar por 10 la producción de coches eléctricos y al mismo tiempo prohíbes en tus tierras sacar los minerales, lo que estás diciendo es, no, bueno, pero es que estos chilenos a estos tampoco les importa tanto envenenarse. Digo yo, porque no hay ninguna otra, no hay más derivadas que... Y luego hay una cuestión que también está relacionado, pero pero lo tenía que apuntar y no quiero que se me vaya. Hay dos cuestiones, que no quiero, aunque no tengan que ver con las preguntas, pero son importantes. La primera es sobre el tema de la naturaleza, el paisaje virgen, ¿no? Esta idea, este mito de recuperar los paisajes como eran antes de la intervención del hombre, que ya decía yo que en España poco hay, porque además el hombre lleva interviniendo muchos años y además ha sido una zona una relativa densidad de población medio alta desde hace muchos siglos. Y lo digo porque en muchas ocasiones se plantea la vuelta a un estado de naturaleza que no es tal, es un estado de humanidad, no de naturaleza, en la que el hombre ha actuado de forma muy visible. A mí, o sea, el caso más, no sé cómo iba a decir, estrambótico o marciano de los últimos años en España es esto de la isla de Valdecañas de Extremadura. ¿Lo conocéis? Esto, en la isla de Valdecañas es un proyecto de chalés y lo típico proyecto de chalés con campo de golf alrededor de un gran lago en Extremadura. Está justo en la zona de Extremadura lindando con Castilla-La Mancha desde Madrid. Hay muchas zonas de Madrid que en hora y media, 45 minutos te puedes plantar allí, incluso 2 horas y cuarto casi desde el centro de la ciudad probablemente llegues. Con lo cual es un sitio muy cercano a Madrid para pasar fin de semana y un paisaje pues lo ves muy bonito y además hicieron pues los típicos desarrollos, chalés individuales, algunos adosados, un campo de golf, un sitio idílico. Y cuando ya han construido la mitad del desarrollo, y de hecho hay mucha gente que está allí, que tiene sus casas, ya llevan una década, y cuando estaban en mitad del segundo desarrollo, completar la isla, hubo una denuncia por parte de una asociación ecologista que lo detuvo y finalmente el Tribunal Supremo ha determinado que hay que derribar todo el desarrollo. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de una zona, fijaos, Extremadura lindando con Castilla-La Mancha, una de las zonas más pobres de España, es así, una de las comarcas probablemente con más problemas de desempleo y sin demasiados recursos para decir, pues tampoco está ni cerca de un nudo de comunicaciones, que no tendría que allí, más allá de la agricultura ganadería, da la sensación de que es una zona que tendría complicado, ¿no?, el desarrollo, y de repente en esa comarca meter 1000 o 800, no sé cuántas casas habrá,
de gente además de alto nivel adquisitivo que te van todos los fines de semana, pues era un foco de desarrollo económico para la comarca. Bien, pero esto de Islas de Cañas, a mí lo que más curioso, porque yo empezaba a ver el pantano, o sea, el lago allí, no sé qué, las casas, cuando salió la noticia, y entonces el Tribunal Supremo determinó que había que tirarlas porque destrozaban un entorno de alto valor paisajístico y natural, formaba parte de una cosa que se llama la Red Natura 2000. A mí lo que me dejó impresionado, pues leyendo las primeras noticias, yo decía, pues a lo mejor un promotor que se ha pasado es que te ponías a leer y de repente que es un pantano. Y yo dije, ¿cómo? O sea, que es un pantano, que tiene 50 años, o 70, o 80 el pantano. Dices, ¿cómo va a tener un valor? O sea, quiero decir que no es que estés haciendo casas en Doñana o en la Selva Negra ahí destrozando un bosque milenario, que es un pantano, no hay nada más humano que eso. Entonces, el pensar, no, o sea, la intervención de hacer un pantano, que el ser humano haga un pantano está bien, que de repente empieza a haber muchas aves, porque parece que hay muchas especies de aves que estaban anidando en el pantano y que esas son las que están en peligro con los chalés, que yo tampoco veo mucho peligro con los chalés, pero dices, pero entonces hacer el pantano está bien, pero luego hacer chalés sobre el pantano que tú mismo has hecho está mal porque estás destrozando la naturaleza. Ese es el nivel en el que ahora mismo estamos en España. Cuidado, que van a tirar las casas de esta gente. Entonces, a mí me parece muy marciano, pero en eso estamos. Por eso digo que también es importante esto cuando hablamos de la naturaleza, la vuelta, no tocar los paisajes. No hay yo creo que no debe haber ningún paisaje en España, alguno, no sé, alguna kilómetro cuadrado en el Pirineo y poco más que no esté profundamente humanizado en el sentido de que el ser humano ha tenido un impacto brutal en todo lo que ha ocurrido allí en los últimos años. Y luego, hay una cuestión muy importante sobre las causas, como que no quiero que se me vaya. Que esto iba más por la pregunta que hacías tú antes, que era ¿de dónde sale esto? Bien, hay un tema muy humano que es dónde está el límite de esto. O sea, yo creo que el gran error que cometemos, que es el error, y a través de ahí se nos ha metido mucho de esa sensación de tiene que haber un límite. Podemos extraer petróleo, pero ¿dónde está el pico del petróleo? De los recursos como algo finito, los recursos como algo físico. El ser humano no puede seguir tirando de recursos constantemente porque va a haber un momento en el que va a secar la tierra. De hecho, la sostenibilidad, la idea que hay detrás de ese concepto de sostenibilidad es que si seguimos extrayendo recursos de la tierra vamos a acabar vaciándola, vamos a acabar agotando el planeta. Entonces, esa idea que es falsa desde el punto de vista económico es completamente absurda porque los recursos los definimos nosotros, porque nunca los recursos se agotan, porque siempre hay más. De hecho, el petróleo, ahora hay más reservas de petróleo que hace 50 años. ¿Por qué? Porque ahora somos capaces de llegar a sitios donde antes no llegábamos, porque ahora sabemos que hay petróleo donde antes no sabíamos que había. Es decir, gastamos cada vez más petróleo y, sin embargo, cada vez hay más reservas. Porque la reserva es nuestra imaginación, ¿no? Esa idea muy potente de que el último recurso es nuestra imaginación, es la capacidad creativa del ser humano, pero eso es muy contraintuitivo. La lógica que seguimos siempre es que los recursos son limitados y que si seguimos extrayendo recursos vamos a agotar el planeta. Y el dónde está el límite del crecimiento, pensar que hay un límite, que estamos cada vez más cerca, como cada vez somos más ricos, que estamos más cerca de rebasar, es muy potente y es muy difícil contradecir esa idea porque es que es algo casi consustancial al ser humano. Y además es que ha pasado siempre, es decir, hasta la revolución industrial el maltusianismo es lógico que todos lo tengamos un poco dentro de nuestro cerebro porque es lo que le pasó a la humanidad durante sus primeros 50.000 años o bueno, más, pero digamos, en los últimos, desde que el hombre ya empieza a tener sociedades mínimamente algo parecidas, empieza a reunirse, empieza a hacer algo parecido a lo que ya nosotros consideramos como mínimamente humano, cada vez que subía un poquito en el nivel de utilización de los recursos llegaba el palo de la escasez porque no era capaz de generar más. Entonces, es muy intuitivo el maltusianismo, es erróneo, pero es lógico que todos lo tengamos. Entonces, aquí se apoyan mucho en eso, en que estamos a punto de rebasar el límite de lo que nos podemos permitir. Si os parece, vamos a tomar algo y le preguntéis lo que queréis allí, porque a las 8 menos 5, así como tarde, tenemos que ir yéndonos. ¿Vale? Bueno, pues muchísimas gracias, Domingo. Espero que haya estado cómodo. Y hasta la próxima.